In Vitro Radio. Un programa sobre fertilidad acercándote la información precisa junto a los avances de la ciencia. In Vitro Radio. Idea y producción, Dr. Pablo Naveira. Locución, Karina Maldonado. En Radio Dime. AM 1420. Esto es In Vitro. Una mujer de 40 años afirma este mito, aún es joven y no tiene por qué tener problemas para embarazarse. Bueno, es una pregunta ideal para presentar, ¿no es cierto?, al invitado del día de hoy. ¿Cómo no? Karina, por favor. Sí, vamos a presentarlo con nombre y apellido, y que además ha llegado muy temprano a la Sí, radio, ya está ubicado con sus auriculares, es director de la clínica IBI Buenos Aires, el doctor Fernando Neuspilier, creo que pronuncié bien. Buenas noches, Fernando. Sí. Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por venir. Es la tercera vez que aceptás una invitación acá al programa. Y bueno, por supuesto que tenemos esta posibilidad hasta ahorita para acribillarte a preguntas nuestras y por supuesto de los oyentes que fueron llegando en la semana, ¿no es cierto? Cuando empezamos ya a anunciar tu presencia acá en el piso, ¿no es cierto? Por las redes sociales. Bueno, fueron llegando preguntas que están algunas ligadas a este temita que habíamos puesto como título, ¿no? Fertilidad a los 40 años. Otras que quizá no, pero sabemos que vos tenés una espalda y un respaldo ahí de conocimientos como para poder ayudarnos en todo esto, ¿no? Sí, gracias por la invitación. Me encanta venir. Bueno, me alegro. Me Qué alegro. bueno. Te tenemos en cuenta ese dato, así que te invitaremos seguido. Sí, está muy cómodo, además se lo nota el doctor Neuspilier. Vamos con alguna de las preguntas. Sí, Karina, tenemos un montón de preguntas, Sí. así que, por supuesto, haremos el esfuerzo para que podamos llegar a poder tramitar todas antes de las 9 de la noche. Aparecen a través de las redes sociales el caso de Vicky, Sí. si leo bien. Mi pregunta es, a menos droga FSH, Sí. leo textual, Folestrin, ¿se puede? No. No se puede. ¿Mejor calidad de óvulos? Es la pregunta. Asimismo, si más drogas recibimos, ¿más fácilmente nos sube el estradiol? ¿Y al no transferirse los embriones en vivo y recibir congelados, menos chances? Mira. Ya que tengo entendido que los congelados son un puntito para atrás. Gracias, dice, ¿se entendió? Qué Sí, pregunta para perfecto. comenzar, Fernando, ¿no? En realidad está hablando de la estimulación ovárica que hay que hacerle a las mujeres para en los procedimientos de fertilización in vitro poder obtener muchos óvulos. Y esto a veces puede ser como contradictorio, ¿no? Claro, en principio hay 2 o 3 cosas que pregunta esta mujer y están perfectas las preguntas. La primera es si a mayor dosis de medicación es peor la calidad ovocitaria. Sí, Claro. si es mejor o peor. Hace un año atrás, más o menos, se demostró, nuestro grupo lo demostró en otro grupo de pacientes, pero quedó claro el año pasado que a mayor dosis de medicación aumenta el riesgo de una cosa que se llama aneuploidía a nivel del óvulo. Lo voy a tratar de explicar rápidamente. Eso quiere decir que cuando una mujer ovula, antes de la ovulación, en el ovocito hay 46 cromosomas. En el momento de que aumenta la LH o se produce la ovulación en sí, esos 46 cromosomas se dividen, quedan 23 adentro del óvulo y 23 salen del óvulo. Aparentemente, a medida que se aumenta la dosis de medicación, esta división en el número de cromosomas que van para un lado y para el otro sería anormal, por lo cual sí, la respuesta es sí. A mayor dosis de medicación, más riesgo de aneuploidía y por lo cual más riesgo de óvulo de mala calidad. O sea, fíjate vos el equilibrio que tiene que hacer el médico en este caso, ¿no? Obtener una buena cantidad de óvulos para que ese procedimiento tenga chances, sin pasarse esta rayita, lo que sería como una hiperestimulación y que podamos perder, digamos, calidad. Exacto. Y ella Está hace ligado referencia a esto, hace la segunda parte de su pregunta, Claro. hace referencia a esta suba, digamos, de las drogas respecto al estradiol. Es una mujer que conoce mucho el tema, evidentemente. Está en el tema. En principio, lo que hay que contestar a eso no tiene que ver con la cantidad de drogas, sino con el tipo de respuesta que va a tener esa mujer. ¿Esto qué quiere decir? Si viene una mujer que nosotros la vemos en la consulta y le hacemos una ecografía y tiene muchísimos folículos en ambos ovarios, probablemente a ella, cuando le demos una dosis estándar o alta de medicación, sí, le va a aumentar muchísimo el estradiol, porque el estradiol es la respuesta hormonal al crecimiento de los folículos. Ahora, en una mujer que es baja respondedora, o sea que le contamos los folículos en ambos ovarios y tiene menos de 4, por ejemplo, aunque le demos muchísima dosis de medicación, su estradiol no va a aumentar tanto, porque tiene pocos folículos. Tiene pocos folículos, exactamente. Y la tercera parte era...
Bueno, ella dice, ya tengo entendido Embriones que los congelados versus embriones frescos, ¿no? De discusión Claro. eterna. En principio nosotros tenemos muchísimos estudios al respecto. Lo que hay que dejar en claro es que hay un grupo de mujeres que necesariamente les toca vitrificar los embriones, que son las pacientes que están en riesgo de hacer una hiperestimulación ovárica. Ujú. Y lo que hemos demostrado en nuestro grupo, en IBI, tanto en Buenos Aires como en otra de las clínicas en España, Sí. es que cuando uno a estas mujeres les vitrifica los embriones y las transfiere en un ciclo posterior, la probabilidad de gestación es exactamente la misma. Sí. ¿Por qué? Porque la vitrificación, como decías al principio del programa, Ujú. es una técnica novedosa quizá para Argentina y ha demostrado o ha logrado mantener la calidad tanto de los óvulos como de los embriones congelados o vitrificados y desvitrificados. 14 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 18 minutos de la hora 20. Después de esta breve pausa, la segunda pregunta. Hasta la hora 21 en Radio Dime AM 1420. Esto es In Vitro Radio. En las redes sociales, In Vitro Radio en Facebook, en Twitter, @InVitroRadio y a través del correo electrónico invitroradio@gmail.com. Segundo bloque de Invitro Radio. Bueno, por supuesto continuamos acá recibiendo las preguntas de los oyentes. El invitado del día, el doctor Fernando Neuspiller, director médico de la Clínica IBI Buenos Aires, que es, bueno, es un instituto que es casi, diría, una multinacional, ¿no es cierto? Nacido en España, un crecimiento muy importante en la zona de Europa y después empezó a poner sucursales en el resto de Latinoamérica. Tenemos IBI Panamá, Brasil, Chile, Buenos Aires, ayúdame México. Fernando, México, bueno, evidentemente se me olvidan y creo que Portugal, Turquía. Ah, pero qué bien. No. Y estamos haciendo un vínculo con unas clínicas de la India Sí, que se llaman Nova y ahora en la India nos llamamos Nova IBI. mira vos. Bueno, perfecto. Bueno, la verdad que es un Es orgullo. una muy buena noticia Tal cual. que además se tenga sus sucursales, como decías, a nivel regional, ¿no? Y La que ventaja nuestra, podemos absorber todo ese volumen de experiencia que tienen, ¿no es cierto? con tantos Justamente, profesionales en cada tal país, cual, cuando el lo cual doctor es Neuspiller maravilloso. decía que los trabajos capaz están hechos entre 20.000, 22.000 parejas que han pasado por eso. Entonces la estadística para sacar una conclusión médica es muy importante, ¿no es cierto? Hay justamente de esta institución una invitación para el próximo 22 de agosto, porque IBI Buenos Aires está reanudando sus charlas gratuitas sobre tratamientos de reproducción. La charla está destinada a todas aquellas parejas que, transcurrido un año de relaciones sexuales regulares, no hayan conseguido aún un embarazo. Estarán presentes un ginecólogo, especialista en medicina reproductiva, que es justamente el doctor Fernando Neuspiller, Muy bien. un biólogo Sí. y una psicóloga de IBI Buenos Aires también. Así que reiteramos esta reanudación de charlas gratuitas sobre reproducción asistida. Será el viernes 22 de agosto, 19 horas, en IBI Buenos Aires. Si no lo conoces, puedes ir directamente a Avenida del Libertador 5962. Avenida del Libertador, IBI Buenos Aires 5962. Para participar de estas charlas es necesario inscribirse comunicándote al 4789-3600, 4789-3600 o escribiendo al correo ibi, con B corta, ibi Buenos Aires, todo junto, @ibi.com.ar. Perfecto, igualmente todos esos datos van a estar dentro de la página de Facebook. La invitación, ¿no? Viernes que viene, 19 horas, un horario muy cómodo realmente para esa posibilidad de conectarse directamente con los médicos especialistas, el biólogo y una psicóloga del equipo de la clínica que van a poder responder todas las inquietudes de las parejas. Aprovechando la visita en piso del doctor Neuspiller, vamos a la segunda pregunta, el segundo interrogante, en este caso de los que llegan de la mano de oyentes que nos siguen a través de las redes sociales. Ella es Silvia Liliana Toledo y dice: bueno, yo estoy operada por endometriosis, me Sí. sacaron los ovarios, solo tengo el útero, y mi pregunta es, respecto a que tengo 40 años y con mi pareja queremos un bebé, ¿cómo es la fertilización en mi caso y qué debo hacer? Gracias, dice Silvia. En principio, Silvia lo que tiene que considerar es que si ella no tuvo la posibilidad de vitrificar óvulos antes de ser operada, requiere necesariamente la utilización de óvulos donados. Este es un procedimiento muy sencillo a la hora de ponerse como paciente
terapéuticamente hablando, Sí. básicamente ella tiene que recibir una medicación que se puede recibir por vía oral o a través de parches. Esto va a preparar su endometrio y la clínica donde vaya a hacer su tratamiento va a considerar el crecimiento del endometrio y le donará óvulos de una chica que normalmente son menores de 35 años, estudiada como corresponde, con un análisis psicológico como corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Pondrá a fertilizar los óvulos de esa donante con los espermatozoides del marido si es que tiene espermatozoides, se hacen embriones y una vez hechos esos embriones, entre 3 y 5 días más tarde se transfieren al útero de esta mujer, que seguramente o debería en principio estar en condiciones como para recibirlos. O sea que si el útero responde bien a la medicación, es casi la única condición que necesitamos para esa paciente receptora de esos embriones. Exactamente. Sí, fundamental eso. Y bueno, importante también, ¿no es cierto?, las tasas de éxito muy elevadas que se tienen con la donación de óvulos, porque bueno, como decía el doctor Neuspiller, son pacientes jóvenes, con fertilidad comprobada y bueno, con una serie de estudios, tanto sanguíneos como hormonales y físicos en ginecología en general, que bueno, por supuesto que para ser donante hay que pasar con una especie de tamizaje, sí, alrededor del 25-30% de todas las que se presentan a donar óvulos son realmente aptas para hacerlo. Si quisieran dejarnos alguna pregunta, pueden hacerlo a lo largo del programa o de la semana a través del correo electrónico invitroradio@gmail.com o a través del 4778-8229. Perfecto, Patricia Elie por Twitter esta vez. Hola, quisiera consultarle si es posible tener un embarazo a los 42 años. Tengo un hijo de 11 años y me operé hace 3 años de HPV. Ahora el doctor nos va a explicar. Y mi segunda operación ya fue hace 2 años, ya que volví a padecer lo mismo. Muchas gracias. En principio se puede tener un embarazo para nosotros seguro, un embarazo seguro hasta los 50 años. Pero existen grupos en el mundo, el famoso doctor Antinori, que ha realizado transferencias a mujeres muchísimo más grandes que de 50 años. El hecho de tener HPV, dependiendo del tipo de cirugía que le hayan hecho, puede dificultar o no, o dificultar un poquito más o menos la probabilidad de lograr un embarazo de manera espontánea, pero en principio la cirugía no impediría la posibilidad de lograr un embarazo. ¿Puedo preguntar a colación qué es el HPV? Porque no, hay como mucha campaña ahora, pero no está muy claro. Bueno, el HPV es el típico virus que uno analiza como ginecólogo, ¿no es cierto? Cuando va a hacer un Papa Nicolau, una colposcopía, o sea, ¿aparece en un PAP? No aparece directamente, lo que vemos es las lesiones en las células producidas por la presencia de este HPV. Entonces, ahí el ginecólogo te va a decir de tratarte de alguna manera, por supuesto si son lesiones visibles, esas famosas topicaciones que habrán escuchado por ahí, que a veces son quemar unas verruguitas o la llaguita, te dice la paciente, hasta por supuesto extremos que tenemos que usar la cirugía, ¿no es cierto? Reducir el cuellito del útero para tratar de eliminar ese virus y que por supuesto acá estamos pensando en sobrevida y prevención de cáncer de cuello, quizás no tanto en fertilidad, pero hoy por hoy las cirugías son muy conservadoras. Tal es así que nos permite, digamos, por un lado, tratar este HPV con cierto margen de seguridad y aparte poder realmente, digamos, permitir que ese útero quede anatómicamente preparado para un futuro embarazo. Perfecto. ¿Sí? Vamos a la pregunta de Ivonne, que también se contacta por las redes sociales. Tengo una nena de 6 años, 38 años de edad, pero me frena mucho mi edad, dice Ivonne. ¿Es posible que en esta situación pudiera tener un bebito con síndrome de Down? Ella está ya preguntando eso. Claro, es el temor habitual, ¿no? Esto es lo que vemos siempre, claro. Si alguien tiene mayor información, por favor, les pido que me la puedan compartir, dice Ivonne. Gracias por participar también a través de nuestras redes sociales. Doctor Neuspiller, por favor. En principio, los 38 años en la actualidad son una edad, es una edad bastante frecuente a la cual nosotros vemos las primeras visitas en nuestra clínica, por lo cual no debería sentirse frenada por tener 38 años para buscar un embarazo. Claro. Por otro lado, el riesgo de un síndrome de Down, para hacer números, alrededor de los 40 años es de 1 cada 100 nacidos vivos, por lo cual el riesgo es bajo. A los 38 años todavía es más bajo, por lo cual yo la apuraría como para que busque su embarazo tranquilamente. Claro, sin tanto miedo previo además.
Es lo que vemos todos los días, ¿no es cierto? Esto de la consulta, nuestro... de prejuicios además, ¿no? Claro, Muchos miedos. Mucho miedo, previos. pero bueno, ¿qué pasa? La paciente mujer está consultando Sí. después de los 35 años, ¿no? Parecería que primero es el desarrollo profesional, después quizás se casan. Bueno, esto ya es cultural, Es social. cultural, lo que llamamos, Sí. inclusive en algunos países del mundo, se llaman como una infertilidad social, ¿no es cierto? Ya lo están... Mirá qué interesante. No es un tema médico, claro. Es un Exacto. tema quizás Es social, para ¿no? tal vez para conversarlo con un sociólogo. Sí, ¿Por qué totalmente. no? Bueno, traeremos uno al piso entonces. Ya está la propuesta para producción. María Belén por Facebook. La baja reserva de óvulos, doctor Neuspiller, ¿quiere decir que no se puede tener hijos? ¿Que los óvulos son malos? ¿Y cómo me doy cuenta si mis óvulos sirven? Bueno, muchas gracias María Belén por comunicarte. En principio, la baja reserva ovárica quiere decir solo que tiene baja reserva ovárica. Bien. En dos palabras, ¿qué sería la reserva ovárica? La reserva ovárica es la cantidad de folículos que tiene esta mujer desde hoy hasta que termine su reserva ovárica con la última menstruación. Bien. Esto quiere decir que una mujer nace con un número determinado de óvulos y los va a ir gastando a medida que va pasando su vida. O sea, la mujer no fabrica óvulos nuevos. No, todavía, a ver, hay un estudio Ujú. del grupo de Tilly que demostraría que existirían células madres en el ovario capaces de generarlos, pero todavía no hemos demostrado que los generen. Investigación básica, por supuesto, siempre confiamos en la capacidad de nuestros biólogos, en el nivel de investigación. Claro, ¿Y quién científica. te dice que de acá a 10 años, 15 Cambia la años, historia. estamos hablando de otra cosa? Claro, Exacto. claro, que Ujú. científicamente se puede decir otra cosa. En principio, entonces a esta mujer hay que decirle, mire, usted, su reserva ovárica está disminuida porque tiene una antimuleriana, que es una hormona que podemos dosar y ella nos va a servir para determinar la reserva ovárica. Tiene una reserva ovárica disminuida, pero usted en su casa se puede embarazar de manera normal. Claro. Que tenga una reserva ovárica disminuida no quiere decir que usted espontáneamente en su casa no se vaya a embarazar. Ujú. El tema de la reserva ovárica, en cambio, para nosotros, cuando tenemos que realizar tratamientos de reproducción, es uno de los temas que más atención le prestamos porque la probabilidad de éxito va ligada al número de óvulos que uno consigue en una estimulación de la ovulación. Sí. Cuando se nos dificulta eso, cuando una paciente que está realizando un tratamiento tiene un número disminuido de óvulos, nosotros muchas veces en el IBI les proponemos, bueno, le hacemos una estimulación, le sacamos un número de óvulos determinado, Ujú. los guardamos por Claro. medio de la vitrificación, Ujú. después en otro ciclo realiza una segunda estimulación, le conseguimos esos óvulos, desvitrificamos los que tenía guardados y estamos haciendo un ciclo de fecundación in vitro a una mujer con un número final igual a una mujer que no es baja respondedora. Una especie de acumulación de óvulos, de hecho medio que lo llamamos un nombre parecido, ¿no es cierto? Exacto. Y pasando el número, tener 2 o 3 ovulitos para hacer un intento, quizás acumular óvulos para hacer un intento quizás con 6, con 8, con 10, con lo que la paciente nos pueda dar ese mes de posibilidades, ¿no? Pero fíjate vos cómo viene ligado a lo siguiente, ¿no? Cómo me doy cuenta, dice la oyente, si mis óvulos sirven, ¿no? Que es quizás lo más difícil para el médico, ¿no? Para el biólogo desde afuera explicar esta cuestión. En principio, biológicamente ya no se va a dar cuenta si sus óvulos sirven o no sirven. Claro. Ujú. En principio nosotros deberíamos poder mirarlos en el laboratorio, juntarlos con espermatozoides y ver de qué manera se desarrollan en el laboratorio como para poder chequear si van bien o no van, o van mal, Sí. si generan embriones de buena calidad o de mala calidad y si finalmente los embriones de buena calidad que transfiramos logran un embarazo. Eso sería la única manera de darnos cuenta si sus óvulos van bien o no. O sea, uno los extrae al microscopio, son todos iguales, y que quizás los evaluamos por su producto final, ¿no es cierto? Por su capacidad de recibir el espermatozoide, formar embriones con una buena cantidad de células y ni hablar lo que decía el doctor, ¿no? Poder colocarlo en el útero y que eso sea un bebé a 9 meses, pero lo podemos chequear con el diario del lunes, como dicen en la calle, ¿no? Exactamente. Vamos dejando de lado algunas dudas a través de estas Sí. preguntas. El caso de Susana T, también por Facebook. Ujú. Tengo 50 años, aún tengo menstruaciones todos los meses y deseo tener un hijo. ¿Será posible tener uno? Comenta Susana. En principio, como decíamos Sí. hace un rato, Justo el tema de 50 años, ¿no? Que Claro. es como una edad límite que tenemos los médicos ahí para ver cómo actuamos. claro, cualquier mujer puede tener un embarazo. Lo que tenemos que considerar es el origen de los embriones y la clase de embriones y la clase de óvulos que va a tener esta mujer. Yo acabo de decir que a medida que aumenta la edad, la calidad de los óvulos va disminuyendo y esto se trata exclusivamente de genética. Para que nos demos una idea,
tenemos un estudio enorme hecho en el cual pudimos demostrar y observar que alrededor de los 40 años el 70% de los óvulos son genéticamente anormales. Y a los 46 años el 95% de los óvulos son genéticamente anormales. Claro, dando vuelta a la ecuación, 5% solamente son los que sirven. Exacto. A los 50 años, la verdad es que no tenemos pacientes de 50 años que hayamos analizado la calidad genética de sus óvulos, pero si a los 45, 46 años la gran mayoría de ellos están genéticamente anormales, nosotros le sugeriríamos a esta mujer que si lo quiere intentar, que debería hacer una fecundación in vitro, si quiere con sus propios óvulos, y hacer un análisis genético de los embriones que genera. Y ahí nos vamos a dar cuenta si está con posibilidades o no de transferirse embriones genéticamente sanos. Vamos a tener un programa entero de lo que es esto, ¿no? La posibilidad de estudiar los embriones antes de colocarlo al óvulo, y eso por supuesto que te da mucho margen de seguridad con respecto al futuro genético de ese bebé por nacer. Un programa entero para seguir sacándonos dudas acerca de este tema también. 20 horas 37 minutos, estamos en vivo en Radio Dime AM 1420 hasta la hora 21. In Vitro Radio por Facebook, @ In Vitro Radio por Twitter, correo electrónico invitroradio@gmail.com. Somos Radio Dime. Vamos una vez más a invitarlos para el 22 de agosto a esta charla sobre tratamientos de reproducción asistida que hace IBI Buenos Aires. Esta charla está destinada a todas aquellas parejas que, transcurrido un año de relaciones sexuales regulares, no hayan conseguido aún su embarazo. Estarán presentes allí disertando un ginecólogo. Estamos hablando justamente del especialista en medicina reproductiva que hoy nos acompaña, el doctor Fernando Neuspiller. También un biólogo y una psicóloga de IBI Buenos Aires. El viernes 22 de agosto, 19 horas, en IBI Buenos Aires, ubicado en Avenida del Libertador 5962. Si querés participar, tenés que llamar al 4789-3600 o escribir a IBI Buenos Aires, todo junto, @ibi.com.ar. Son cupos limitados. Bueno, seguimos recibiendo mensajes por Twitter y por Facebook. Tenemos acá Luz Clarita, dice: tengo 41 años, doctor, y me dice mi médico que las trompas están obstruidas y que tengo pocos óvulos, por lo tanto, solo me quedaría hacerme in vitro con una donación de óvulos. Esto es lo que habíamos hablado justamente en el bloque anterior. A mí me gustaría saber si aún puede haber alguna otra forma de tratamiento natural para tener mi bebé. Mi esposo tiene 34 años. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Luz Clarita, por comunicarte. Acá tenemos al doctor Fernando Neuspiller que nos va a ayudar a responderte. En principio, si tiene las trompas obstruidas, es difícil. Si realmente están obstruidas, es difícil que vaya a lograr un embarazo de manera espontánea. Claro. Lo que podemos considerar es, como decíamos hace un ratito, acumulando óvulos, aunque ella sea baja respondedora, acumulando óvulos por medio después de una fecundación in vitro, podría considerar la opción de embarazarse con sus propios óvulos. Genial, clarísimo, ¿no es cierto? Esa posibilidad tenemos siempre concurrir rápidamente al médico. Hay estudios previos que uno puede hacer para determinar cuál es la mejor opción. Ir por los óvulos propios o quizás tener la posibilidad de acceder a óvulos donados. Tenemos una oyente en Facebook que nos comenta, Mónica se llama: tengo 41 años, tengo 2 hijos, quiero tener otro bebé, pero tengo hipotiroides. No me estoy cuidando desde hace más de un año, no me embarazo. Por favor, díganme si es por mi enfermedad. Bueno, 2 palabras mínimas de lo que sería el hipotiroidismo, doctor. Para empezar. Claro. En principio, el hipotiroidismo es una patología que se asocia a una disminución del funcionamiento de una glándula que queda en el cuello, que es la glándula tiroides. Sí. Existen diferentes manifestaciones de esta. Una de las manifestaciones es cuando una paciente está hipotiroidea, se siente cansada, le cuesta disminuir el peso, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene tendencia al sueño, la piel a veces un poco seca. A veces las mismas pacientes con 2 o 3 síntomas ya nos van orientando, ¿no es cierto?, a pedir un estudio que hoy prácticamente es de rutina, ¿no es cierto?, pedir un perfil hormonal en el cual incluimos las hormonas tiroideas. Exacto, en principio creo que todos los especialistas lo realizamos, el perfil hormonal normal que le pedimos a las pacientes y junto con el perfil de la hormona tiroidea. Lo que debemos decirle a esta mujer es que el hipotiroidismo no va a disminuir su probabilidad de quedarse embarazada. Lo que va a generar
es aumento del riesgo de que si se queda embarazada, de que pierda ese embarazo, por lo cual le sugerimos que rápidamente visite a un endocrinólogo para que le corrija su deficiencia tiroidea. Patología medianamente severa, pero es tan fácil de corregir. Una pastillita chiquitita en ayunas a la mañana corrige absolutamente todo el metabolismo del cuerpo y eso te va a producir mejor calidad de óvulo, mejor tasa de fertilidad y por supuesto durante el embarazo, que aumentan mucho los requerimientos para justamente formar ese bebé, hay que tener el eje tiroideo en perfectas condiciones. Qué interesante también el caso de Mónica, ¿no? Que tengas mucha suerte y que si esta duda puede ayudarte a continuar la búsqueda, sería interesante que nos cuenten cómo prosigue también esto para poder contenerlas, para poder ayudarlas en esta situación. Seguramente. Tenemos también mensaje de Irene que dice: hola, tengo 45 años, deseo tener un hijo. ¿Puedo tener un hijo por donación de óvulos en una clínica de fertilidad? Sí. Quisiera saber la posibilidad y si es así, ¿cuál puede ser el porcentaje de éxito? Me gustaría saber el costo también que tiene este tratamiento. No sé si podemos hablar de costos específicos. Difícil hablar de costos, pero bueno, vamos a referirnos a la primera parte, ¿no es cierto? La posibilidad de hacerse tratamientos en una clínica de fertilidad. Por supuesto que sí. Acá tenemos la clínica IBI que dirige el doctor Fernando Spiller, como para poder consultar. Y por otro lado, era justamente las chances, ¿no es cierto? Sí. A veces uno quiere pasar la matemática, la Claro. medicina, se empiezan a mezclar, Sí. pero a veces nos sirve un poco para explicar, digamos, qué tan bien o qué tan mal nos puede ir, ¿no es cierto, doctor? Exacto. En principio, siempre lo decimos en la consulta, la técnica de donación en cualquier paciente es la técnica que más probabilidad de gestación ofrece, particularmente en el IBI. El IBI es de las clínicas probablemente más grandes en el mundo en términos de donación. La probabilidad de gestación en el IBI Buenos Aires actualmente es del 58% y esto es muy muy bueno. Sí. Lo siguiente que había que contestar a la mujer era el tema de los costos. Sí. En principio debería hablar con Sí, su financiador de salud a ver si se lo cubre. Perfecto. Claro, averiguar fundamental. con la obra social, Principal la por verdad. dos temas. Primero porque, por supuesto, este programa, más allá de tener una difusión local acá en Capital, Gran Buenos Aires, lo escuchan bastante en el interior también, entonces los costos pueden variar. Y ni hablar, que sorpresa, ¿no? Pero nos escuchan en España, tenemos cartas de Venezuela, de Chile, entonces quizás hablar de costos sí sería difícil. Lo que sí que tenemos es una legislación que hoy por hoy está incluyendo la donación de óvulos. Trámite más, trámite menos, sabemos que puede ser cansador, pero bueno, tenemos que referirnos específicamente a la legislación argentina, que en ese sentido sí en Latinoamérica es bastante pionera y estaría empezando a cubrir tratamientos tanto de donación de óvulos como de donación de semen. Bueno, estamos hasta las 9 de la noche, resta ya los tramos finales, 10 minutos para la hora 21, 14 grados 4 décimas la temperatura, es noche de sueños y a partir de la semana pasada te estamos invitando a cumplirlos, al menos a tratar de poner ese granito de arena para ayudarte ahí con tu pareja y con la posibilidad de una familia. ¿Por qué no? Por cierto, es más fácil cuando es con tu amor, con ilusiones entre los dos. Sin tu amor cantaba Sandra Mianovich. Los jueves de 20 a 21, In Vitro Radio, un programa sobre fertilidad con el doctor Pablo Naveira, acá en Dime AM 1420. Tramos finales para este In Vitro Radio con el doctor Pablo Naveira y con el invitado esta noche, un invitado de lujo que tenemos. Yo estoy buscando el nombre del doctor. Perdón, Fernando. Sé que sos Fernando, pero tengo miedo a tu apellido. Pero vamos con una pregunta. Una de las últimas preguntas de esta noche es de Sabrina a través de Facebook. Sé que es más probable, dice Sabrina, tener un hijo con síndrome de Down a los 40 años. Probable. Sí. La pregunta es, ¿se debe hacer algún estudio genético antes de buscar el embarazo? Que bueno, sí, como habíamos adelantado inclusive la pregunta, el doctor Sí. habló de la incidencia, ¿no? Después de los 40 años y por supuesto la puntita del tema, ¿no? Los estudios genéticos antes de colocar el embrión en el útero que son tan importantes. Claro, para nosotros a nivel global, usualmente a todas las mujeres mayores de 38 años se les ofrece un estudio que se puede hacer sobre los embriones que se llama diagnóstico genético preimplantacional. En realidad es un screening genético sobre los embriones. Sí. En estos embriones, con esta técnica, podemos encontrar embriones genéticamente normales de embriones genéticamente anormales. Bien. Por lo cual es una técnica disponible yo creo que hoy en día en todas las clínicas de Argentina. O sea que la paciente solamente se transferiría al útero
embriones genéticamente normales. Normales. Eso disminuye a 0 la probabilidad de tener un hijo con una patología vinculada al número de cromosomas. Bien. Una vez embarazada esta mujer, si no se hizo este test, existen otras maneras de analizarlo. Ya no se usan tanto los estudios invasivos como se hacían antes de la punción de vellosidades coriales o la punción de líquido amniótico. Hoy en día la madre se saca sangre alrededor de la semana 9, entre la 9 y la 11, y a los 7 días tenemos un diagnóstico si el embarazo que lleva dentro de la panza es sano o no es sano. Esto sí, totalmente novedoso, independientemente de la forma de haber obtenido el embarazo, en forma natural o con algún tratamiento médico, simplemente con una extracción de sangre en el laboratorio pueden separar el ADN fetal. O sea, y con eso ya te están estudiando genéticamente el embrión que está en curso, ¿no? Con una anticipación impresionante con respecto a las técnicas anteriores que estábamos hablando quizás ya de 16, 18 semanas, que eran embarazos ya muy grandes, ¿no es cierto? Y aparte de eso, evitando completamente el riesgo que puede tener una punción. Normalmente vinculamos alrededor de un 1,5% de complicaciones durante la punción. Con el test NACE o el NACE Plus, que todavía es un poquito más complejo, que los desarrollamos en la clínica, estas mujeres solo se sacan sangre y evitamos completamente el riesgo de aborto o de sangrado o de pérdida de líquido. Impresionante. Bueno, lo que se viene, ¿no es cierto? El avance justamente de la parte biológica, siempre lo decimos, quizás los médicos hace mucho que no aportamos nada, pero realmente los biólogos, los investigadores, los genetistas, hoy por hoy nos traen todos los años una novedad. Este año, bueno, esta posibilidad de estudiar a ese embrión solamente con una extracción de sangre de la madre, realmente es algo que nos sonaba como una especie de ciencia ficción hace 3, 4 años. Por suerte hablamos de mayor aporte científico a lo largo de estos últimos años. Creo que tenemos, Pablo, una última pregunta. Y de paso recordarle a los oyentes que si quedó alguna data poco entendida o tienen ganas de volver a escucharlo, este programa se va a subir a YouTube, a su canal, al canal oficial del programa, y que además se comparte fragmentada la hora a través de las redes sociales también, tanto en Facebook como en Twitter. Totalmente. Bueno, vamos a hacer, la última pregunta. Natalia dice: buenas noches, hace algunos años me hicieron una laparoscopía, que es una cirugía, en la cual los ovarios presentaban serios problemas porque la ovulación es casi nula. O sea, una paciente que no está ovulando, pero mi útero está sano. Dice si es factible acceder a una fecundación in vitro con sus 29 años. En principio habría que averiguar por qué no ovula esa mujer, si es porque tenía muchos folículos, que puede ocurrir una posibilidad, un síndrome ovario poliquístico, o si porque su reserva ovárica estaba realmente comprometida. Yo pienso que a los 29 años, por supuesto que sí, el médico laparoscopista que lo operó puede tener muchas respuestas con respecto a esto, y bueno, si alguna duda fue quedando, la idea, durante la semana podemos seguir recibiendo preguntas al doctor Fernando Nuspilo. Nosotros nos vamos a encargar de enviárselas a su casilla de mail, él seguramente durante la semana nos va a seguir ahondando, digamos, justamente todos estos detalles, toda la cosa nueva que tenemos la posibilidad de difundir acá en el programa de radio. Nuestro invitado de hoy, a quien le damos las gracias por quedarse con nosotros toda esta hora, por acceder en este horario del jueves a participar de la radio en vivo, el doctor Fernando Nuspiller, director de IBI Buenos Aires. Vamos a recalcar cuál es la vía de contacto para esta institución. Es www.ibi.com.ar. Ahí sí es fácil. IBI con B corta. ibiconbecorta.com.ar. Por supuesto que esa es la mejor forma. A partir de ahí pueden gestionar la posibilidad de consultar con el doctor o un plantel de casi 10-12 médicos que también trabajan en esa institución. Doctor Pablo Naveira, un gusto nuevamente en este segundo programa, 4ª temporada en Radio Dime. Nos vamos encontrando a las 20 del próximo jueves. Tal cual. Fernando Nuspiller, muchas gracias por venir acá al piso. Gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, Karina, 4º año, y Charly López en la operación. Charly López, cierto. Todos los días técnica, aprendemos algo nuevo, gracias a él. Hasta el jueves que viene. Chao. Hasta acá, In Vitro Radio. Un programa sobre fertilidad con el doctor Pablo Naveira. In Vitro Radio. Te esperamos el próximo jueves en Radio Dime, AM 1420. Dime lo que sueñas, dime dónde vas, dime tu canción. Juntos somos radio, juntos todo es mejor. Dime lo que pasa, es el tiempo de vivir. Dime un nuevo desafío, algo bueno por venir. Dime todo lo que quieras, Radio Dime es tu amiga. Dime si hay energía para
para compartir la vida. Dime todo lo que quieras, Radio Dime.